Saludos distinguidos. Bienvenidos una vez más a nuestro video número 3 de la serie que estamos realizando sobre Visual Basic y lo que es la migración de datos a SQL Server. Como habíamos observado anteriormente, tenemos la propiedad Entity. Vamos a subir a la parte de arriba. Vamos a observar que tenemos los elementos que tienen que ver con el constructor y vemos aquí en la parte donde habíamos quedado lo que es el Entity Set Table Name, que como ustedes observan sigue teniendo la parte del error. Esto se debe a que debemos agregar en lo que es nuestros paquetes una librería del Entity Framework Core que debe manejar la parte que tiene que ver con SQL Server. Para ello vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes Nugget, administrar paquetes Nugget, y aquí en examinar nosotros vamos a escribir Entity Framework Core.sql. Aquí estamos ya realizando lo que es la búsqueda. Aquí le ponemos el SQL Server. Vamos a instalar ahora esta propiedad o esta librería a lo que es el proyecto DAL, la capa DAL. Vamos a instalar la última versión, la más reciente. Le damos a aplicar y luego le damos a aceptar. De esa forma queda instalado lo que es esta librería. Vamos a buscar otras dos librerías más que necesitamos. Una que es el Entity Framework.tools, que son las herramientas del Entity Framework, para el mismo proyecto DAL. Aquí estamos buscándola y colocamos el punto tool para identificarla. Instalamos, le damos la versión más reciente. Aquí instalamos. Luego seguimos el mismo procedimiento que el anterior, que es aplicar y luego a aceptar. Hay otra herramienta que también vamos a incorporar, que es el Entity Framework Core.design, que es la opción que vemos arriba, pero le hago la búsqueda para que podamos ver todo lo que tiene que ver con el proceso. ¿Ok? Aquí tenemos la opción, seleccionamos, estamos marcado el mismo proyecto DAL, le damos a instalar. Aplicamos y aceptamos. Ya después que tenemos esta librería, especialmente la del SQL Server, vamos a ver que ya el Entity reconoce lo que es el Set Table Name, que es la asignación del nombre a la tabla. ¿Ok? Ahora sí, ya vemos que todo está bien. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al proyecto DAL, pero primero vamos a recoger todos los elementos para que el proyecto se ponga un poco más pequeño. Ahora vamos a crear una nueva clase que esta nos va a servir a nosotros para realizar la conexión a la base de datos. Para ello damos un clic derecho sobre lo que es el proyecto, una nueva clase, y aquí le vamos a poner a la clase el nombre correspondiente. En este caso, appdb, y le vamos a decir que va a ser un contexto orientado a lo que es la fabricación de elementos, que es el factory. Aquí ya vemos la clase que nos va a servir para nosotros poder crear la conexión, pero vamos a hacer una implementación con lo que es el comando de interfaces gráficas. Ok, para ello vamos a utilizar el implements, que va a ser id implements, y el comando que tendremos a continuación, que es el que nos indica que vamos a trabajar
con interfaces. Ok. Aquí tenemos implement. Como tengo el IntelliDesign, él me da ciertas recomendaciones. Pero en este caso nosotros lo queremos mucho más corto, que solamente el, el design. Ustedes observan que como tenemos muchas opciones para el design, solamente nos van saliendo las principales, ya que después que nosotros tenemos lo que es un avance en el texto, nos va a facilitar realizar algunas concepciones. Tenemos aquí la implementación del tiempo de diseño para lo que es el contexto de fabricación de la base de datos y vamos a utilizar nuestra clase appdbcontext como elemento heredado. Cuando le damos a enter, automáticamente se nos crea una función en la cual se va a crear lo que es el contexto, teniendo en cuenta que vamos a heredar todos los elementos que tienen la clase appdbcontext. Aquí en el throws vamos a eliminar lo que es la línea que estamos utilizando. ¿Ok? Por lo tanto, aquí vemos todos los elementos que tiene la función. Vamos a eliminar esta línea y vamos a realizar el siguiente código. Aquí vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar option builder, que es un constructor. Aquí, si ustedes observan, me da lo que es un ejemplo o una solicitud de lo que él piensa que yo voy a realizar. Ok, aunque esté en rojo, eso se debe a lo que ustedes van a ver luego. Aquí, por ejemplo, yo estoy verificando algunos aspectos. Sí voy a necesitar lo que es exactamente esta estructura tal y como está. Ok, estoy creando una variable llamada option builder o construcción de una opción y le asigno lo que es el DBContext Option Builder que pertenece a lo que es la clase Entity Framework Core, que nos aparece en rojo porque yo todavía no la he importado en la parte superior, pero en un momento la vamos a importar para que ustedes vean. Aquí le decimos que la variable option.builder, como está heredando las características de DBContext Option Builder, él tiene una propiedad llamada use SQL Server y en ella nosotros debemos colocar lo que es la cadena de conexión a nuestra base de datos, teniendo lo siguiente. La parte que dice localhost es donde va a ir nuestro servidor. Para ello, observen que estamos abriendo el manager de SQL Server para ir mostrándole algunos elementos. Aquí en el manager de SQL Server, ustedes van a observar lo que es el nombre del servidor que en mi caso yo tengo en mi equipo, que sería el siguiente aquí donde dice server name. Este sería el nombre de mi servidor. Lo copio y cambio el localhost por el nombre del servidor. Luego tenemos la opción que nos dice database, que es el nombre, que es el lugar donde debe ir el nombre de la base de datos. En este caso, esa base de datos es la que se va a crear. El nombre con el cual se va a crear va a ser DB Colegio. ¿Ok? Ese va a ser el nombre de la base de datos. Luego ustedes van a observar que en mi caso yo tengo lo que es autenticación de Windows. Normalmente yo no la utilizo para estos ejemplos, pero quiero que ustedes lo visualicen. Si en este caso estoy utilizando autentificación de Windows, tengo que eliminar la parte donde va tanto el usuario como la contraseña. Y aquí lo que voy a poner es simplemente la palabra Integrate Security. Integrate Security, que se utiliza para cuando el acceso a la base de datos es con la autentificación de Windows y debe estar como verdadero. Este ejemplo lo estoy dando por si acaso ustedes quieren utilizar lo que es la autentificación de Windows. El True Certification tiene que estar en verdadero. En el caso nuestro acá, no vamos a utilizar lo que es la integridad de Windows, sino que aquí yo le voy a utilizar lo que es el SQL Server. Ojo, eso siempre y cuando usted lo tenga habilitado.
Aquí el usuario que yo tengo se llama SA. Vamos a dejarlo así. Y el password, vamos a decir que por defecto yo estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para este ejemplo. Ok. Esto me va a ayudar a mí a realizar una conexión y que se me pueda crear la base de datos conjuntamente con las tablas en SQL Server sin necesidad de entrar a SQL Server. Aquí ya tenemos nuestra conexión a la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un retorno de lo que queremos. ¿Qué vamos a retornar? Bueno, de lo que es el appdb context, le vamos a retornar lo que es la cadena de conexión para que cuando ella ejecute sepa exactamente a dónde tiene que ir. Y si ustedes observan aquí en el DB Context Option Builder, lo que vamos a hacer es importar lo que es la librería Entity Framework Core.design, ¿ok? Que es la que nos permite la parte del Design Implement. Ahí lo tenemos, ¿ok? Con esta parte terminamos lo que es la parte de la conexión a la base de datos y vamos a pasar a lo que sería nuestro repositorio que manejaría todo lo que son los CRUD para un registro en las entidades. Quiero decirte que un CRUD no es más que las 4 operaciones básicas que realiza un registro. Es decir, insertar, leer, actualizar y eliminar. Para ello vamos a irnos al proyecto, vamos a crear una clase y a esta clase le vamos a poner repositorio genérico. ¿Por qué repositorio genérico? Porque este repositorio nos va a servir para manejar todas las entidades. Aquí nosotros le vamos a decir que esa clase de repositorio va a recibir lo que es una clase. Para ello le vamos a agregar un parámetro que va a ser de tipo clase. ¿Ok? Aquí agregamos un paréntesis. Le decimos of, que significa de. Colocamos el nombre que le queremos dar al elemento. En este caso le vamos a dar como nombre T. Y le vamos a decir que va a ser de tipo class. Que va a ser del tipo de una clase. Eso nos va a permitir que nosotros podamos mandarle, por ejemplo, la entidad de docente, la entidad de usuario y esas cosas por el estilo. Aquí vamos a continuar en la codificación. Vamos a realizar una variable que sea solamente protegida y de solo lectura. A esto le vamos a llamar contexto y va a ser de tipo appdbContext, que es la clase que estamos utilizando. Vamos a crear también lo que es otra variable protegida, también de solo lectura. Excúsenme, protect, aquí read only, y aquí le vamos a decir que la misma se va a llamar set entidades o set entidad, vamos a decirlo así, y va a ser del tipo dbSet of, es decir, el db es el que hace la asignación a la base de datos y le indico que va a ser de tipo y la entidad que le voy a enviar desde el otro lado. Vamos a crear ahora lo que es el constructor de nuestro repositorio, el cual va a tener un parámetro llamado contexto en minúscula que va a ser de tipo appdbContext. Luego que ya coloquemos, le vamos a decir que vamos a inicializar lo que es el contexto de esta clase y le vamos a enviar el dato que nos envíen a través del parámetro contexto.
Luego le vamos a decir que la entidad que se va a asignar va a ser igual a la que tiene el contexto que nos envían en su propiedad.set, en la cual va a recibir también lo que es la entidad a través de una clase. Aquí ahora vamos a crear lo que son algunas funciones para obtener datos. Lo primero que vamos a hacer es crear una función que nos permita a nosotros obtener todos los datos de una entidad X. ¿Ok? Para esta entidad debe ser pública, debe ser una función. Y aquí le vamos a decir obtener. Si ustedes observan, nos da un ejemplo de cómo podemos hacerlo con todo uno de ellos. Eso es utilizando el IntelliSign. Como todas las propiedades que me mostró ahí, yo la voy a utilizar, pues entonces le di a tabulador para que me la genere automáticamente. Aquí si ustedes observan, tenemos la función obtener todos y va a ser de tipo lista, en el cual va a venir de una clase, una entidad. Y aquí se va a devolver para la entidad lo que es una lista de registros que tenga esa entidad. Si la entidad no tiene ningún tipo de registro, solamente me va a traer la cabecera. Tenemos la otra función que es obtener por ID, que esta función lo que va a hacer es realizar una búsqueda en la cual el registro que él encuentre que corresponda al ID va a traer única y exclusivamente ese registro. Por eso no va a devolver una lista, sino un registro específico. Para eso es la propiedad del set entidad que se llama find, que significa encontrado o encontrar. ¿Ok? Luego van a observar que después de lo que es la función de obtener por ID, vamos a tener un método que nos va a permitir a nosotros agregar los registros a una determinada entidad. Esto también nos permite a nosotros que solamente tengamos este poco de texto y que no tengamos que realizar cada procedimiento entidad por entidad. ¿Ok? Nos ahorra mucho más tiempo. Si ustedes observan aquí en agregar, recibimos una entidad desde lo que va a ser la lógica de negocio. A la entidad se le agrega los datos que enviaron y luego estos se guardan en lo que es la base de datos. Tenemos el procedimiento actualizar, al cual le vamos a realizar dentro de un momento algunos cambios debido a que esta forma de actualizar que nos ofrece no es la más idónea al momento en que queremos realmente actualizar los datos de, de una entidad en sí. Cuando hablamos de entidad, hablamos de lo que son las clases de las entidades que se convertirán en tablas. Aquí observamos algo. En vez de tener lo que es el set entidad.update, vamos a utilizar el set entidad.try, que nos va a permitir a nosotros cambiar el estado de la base de datos, o mejor dicho, de la entidad o la tabla. Para ello decimos set entidad.try. Excúsenme, contexto.entry, ya que es una propiedad única del contexto. Luego aquí le mandamos la entidad y decimos el estado. Y luego simplemente lo que hacemos es modificar el estado de ese elemento. Disculpen la confusión. Quiero que tengan pendiente algo en la última opción de eliminar. Y es que en eliminar estas opciones lo que hacen es removerme de manera completa lo que es el registro de la base de datos. No es recomendable realmente realizarlo de esta manera, sino que aquí, si usted por ejemplo va a cambiar lo que es el estado
de una entidad, de un cliente, de un producto, simplemente podríamos utilizar lo que realizamos en el botón de actualizar, en el método de actualizar, que sería utilizar el contexto entry, la entidad, el estado y la parte que tiene que ver con el entity state modify. Es lo más recomendable para no borrar los registros de manera definitiva. ¿Ok? Nada, jóvenes, esto ha sido todo. Esperamos verlo en un próximo video. No se olviden de suscribirse y darle like a nuestro video para que lleguen a más personas que les pueda ayudar nuestro contenido. Hasta la próxima.